Salvador Sánchez Serén es un político y docente salvadoreño y uno de los principales dirigentes del partido de izquierda Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional. Actualmente es el vicepresidente de la República de El Salvador, luego de ganar las elecciones el 15 de marzo del 2009, junto con su compañero de fórmula, el actual presidente Mauricio Funes. En el enfrentamiento armado en El Salvador, Salvador Sánchez Serén fue conocido como el comandante Leonel González en plena guerra revolucionaria desarrollada en la década de los 80. Se integró a la Comandancia General del FMLN en su condición de máximo jefe de las Fuerzas Populares de Liberación Faramundo Martí. Es una voluntad de guerra la que hay en el alto mando. Es una voluntad de darle una cobertura política a la guerra en El Salvador. Lo que está en discusión en El Salvador es un problema complejo que tiene a su base raíces profundas. La crisis en El Salvador tiene a su base una injusticia social y económica. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa, cada vez más descarada, de los Estados Unidos en el problema salvadoreño. En estos días, Salvador Sánchez Serén asiste a varios eventos públicos buscando el voto y la confianza del pueblo salvadoreño para poder ser el próximo presidente de El Salvador. En nuestra visita a este bello país, El Salvador, tuvimos la oportunidad de platicar con Salvador Sánchez. De inicio, recuerda el momento en que se firmó la paz durante el conflicto armado en el país centroamericano. Dicho acuerdo de paz se firmó en Chapultepec, México. Señor vicepresidente, muchas gracias por atendernos en su apretada agenda, y la televisora de México, México Explorer, le da las gracias por estos minutos de platicar con usted. Pero primero decirte que te agradezco tu presencia. Yo tengo un inmenso respeto y cariño por México. Primero porque allí nosotros negociamos la paz y allí firmamos la paz en El Salvador, en el castillo de Chapultepec. Y México fue uno de los países que ayudó no solo a El Salvador, sino a Centroamérica a buscar la paz, a buscar la mediación. México también, junto con Francia, hicieron la declaración franco-mexicana, que fue la que inició la posibilidad de construir un diálogo que se logró, que se convirtiera en un acuerdo que es una reforma profunda de la República Salvadoreña, y que a partir de ese acuerdo el país tiene ya 20 años de haber firmado ese acuerdo y hemos comenzado a construir un país nuevo, un país diferente, un país con opciones. Explotamos nuestra belleza, pero también explotamos la calidez humana de los salvadoreños. Han pasado los malos tiempos, señor vicepresidente, ahora El Salvador es otro. ¿Cómo se encuentra El Salvador actualmente? Mira, yo creo que El Salvador no es un país diferente a los de Centroamérica, que tiene avances importantes, pero también tiene grandes retos. Sabemos, nosotros somos una economía dolarizada y nos impacta mucho la crisis económica. Los economistas dicen que cuando Estados Unidos está bien, nosotros estamos bien, pero cuando Estados Unidos está mal, estamos mal, porque tenemos conexión con la economía. Segundo, estamos en una región de Centroamérica donde el tema de la inseguridad es un tema también importante, pero lo importante es que El Salvador está también dando
grandes señales nuevas. Por ejemplo, acá en El Salvador, sin la participación del gobierno, sino con más como las iglesias, han logrado una tregua entre las pandillas y han disminuido los asesinatos. Eso es importantísimo. Es importantísimo porque está generando confianza y seguridad en el pueblo salvadoreño. Estamos también trabajando por lograr una mayor tranquilidad en el país. Por eso le apostamos a la educación, le apostamos a la salud, le apostamos a la prevención, pero también le apostamos al ataque frontal contra el crimen, ¿verdad? Y hacer cumplir las leyes en El Salvador. Eso está construyendo unas nuevas posibilidades. Ahora se abren las posibilidades de mayor inversión en El Salvador, porque estamos desarrollando un programa con fondos del FOMIlenio, fondos de Estados Unidos que son donados, que se piensa desarrollar la zona costera y allí se van a desarrollar centros hoteleros. Ya hay ofertas de grandes empresas hoteleras que van a invertir. Ahí se va a invertir también en la productividad y también en la aplicación de la tecnología, porque es la región con las tierras más productivas del país. O sea que tenemos un futuro importantísimo. Logramos salir del crecimiento negativo y pasamos a un crecimiento, aunque muy lento, aunque no es el crecimiento que necesitamos para el desarrollo del país, porque estamos creciendo entre 1.4, 1.9, que no nos diferencia mucho en Estados Unidos, que es la misma crecimiento económico. Pero pensamos a partir del próximo año despegar con un crecimiento al 2.5 y de allí ir creciendo poco a poco, ¿verdad? O sea que tenemos un futuro esperanzador, ¿verdad? Hay mucha esperanza. Y también tenemos 2,5 millones de salvadoreños que están fuera, que están en Estados Unidos, en Canadá, y que además ellos promueven mucho aquí el turismo. Por eso el turismo ha logrado despegarse, es ahora uno de los rubros con los cuales el país está trayendo más recursos, hay más ingresos, tanto del turismo local con nuestros hermanos salvadoreños que vienen de fuera, como también con el turismo internacional. Entonces, ¿por qué? Porque el país hay bellezas, y además tenemos pueblos que sus productos locales lo están convirtiendo en el principal atractivo turístico de El Salvador. Así que hay un despegue, nunca se había visto un despegue en toda la materia, en toda la industria turística, y tiene que ver eso con las expectativas que hay con este país, principalmente que es un país que le ha apostado a la paz, y es un país que no tiene problemas de conflictos armados, sino que el problema ahora es una inseguridad que se está atacando por la vía de la educación, formando valores, pero además también se está enfrentando con programas de prevención y también con hacer efectiva una política de seguridad muy firme en perseguir y condenar a aquellos que cometen delitos en El Salvador. Señor presidente, ¿cómo valora usted este mandato actualmente? Mira, nosotros actualmente somos el gobierno, tenemos un presidente de los mejores evaluados en Latinoamérica. En El Salvador es un presidente que tiene una aceptación del 74, 75%, y eso se debe mucho a el cambio que como este gobierno hemos impulsado, un cambio de invertir en lo social. Y hay un programa que es el programa estrella del gobierno y que le ha dado al presidente mucha credibilidad, que es haber entregado en la escuela pública a todos los alumnos de la escuela básica uniformes
calzado y útiles escolares. Eso es lo que más agradece la población, ¿verdad? Y además hay una reforma de salud que está ahora dándole oportunidad a 1,5 millones de salvadoreños que no tenían para pagar lo que antes era una cuota voluntaria, pero más que cuota voluntaria era una cuota obligatoria. Ahora eso se erradicó y ahora en el sistema de salud hay más de 1.500.000 nuevos usuarios del sistema público. También hemos implementado equipos de salud comunitarios, de médicos especializados, y alrededor de ahí estamos atendiendo otros 2,5 millones de salvadoreños que están más en la parte rural, en los lugares más alejados, en los lugares más pobres. Entonces la población está viendo esos servicios y además también mantenemos subsidios para la gente pobre, para la gente humilde, ¿verdad?, que son necesarios. Se ha visto por el más necesitado. La gente ha visto que es un gobierno que está ayudando a los más excluidos, a los más necesitados, y por eso es que el presidente tiene esa credibilidad y esa aceptación en el pueblo salvadoreño. Señor vicepresidente, de llegar a usted a ser el presidente de El Salvador, ¿cuál sería su proyecto de nación? ¿Continuaría con el trabajo de Mauricio Funes? Mira, nosotros somos parte de este gobierno y nos sentimos dichosos que hayamos tenido un presidente que haya tenido la decisión de iniciar el cambio. Y nosotros le hemos acompañado como FMLN, el partido que ganó las elecciones, lo hemos acompañado. Y no solo lo hemos acompañado, sino que estamos dispuestos a continuar con ese proceso de cambio. Y decimos también, hay que darle profundidad, ¿verdad? Hay que darle más profundidad en generar mayor tranquilidad y seguridad en la población, ¿verdad? Hay que darle más seguridad jurídica a los inversionistas. Tenemos que avanzar en muchas cosas y estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros estamos manejando un paradigma, un nuevo sueño, que es el buen vivir, es decir, lograr que los salvadoreños caminen hacia adelante en la ruta de un buen vivir. Un buen vivir es el acceso a la educación, es el acceso a la salud, es respetar el derecho de las personas, de las mujeres, de los niños, de los discapacitados, de los adultos mayores. Es decir, es volver una sociedad inclusiva, en donde el derecho sea un elemento fundamental de esa sociedad. Estamos también trabajando en el concepto del buen vivir, generar empleos, generar salarios dignos, generar vivienda. Es decir, es todo un programa de la búsqueda de ilusionar al pueblo, ganar al pueblo de que tiene que participar en construir un nuevo buen vivir para el salvadoreño y para El Salvador. Señor vicepresidente, sabemos que tiene cosas que hacer, le agradecemos su tiempo y que Dios lo bendiga. Gracias a ti por esta oportunidad de llegar hasta mis hermanos mexicanos y decirles que aquí en esta patria los queremos, aunque cuando nos enfrentamos en fútbol somos férreos enemigos. El 16 precisamente, señor vicepresidente, juegan el 16 en México. 16. ¿Qué pronóstico daría usted? Salvadoreño. ¿Cuánto gana? Gana 1 o 2, o 2-1 o 1. No sé. Que la suerte lo decida. Gracias. Muchas gracias. Gracias.